y le damos la bienvenida a la doctora Durán, la doctora Emily Durán. Muy buenos días, doctora. Bienvenida a Buenos Cátedra días, Médica. gracias doctor, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros y hoy vamos a conversar de este tema de la disfagia. Así que vamos sin más, doctora, a describirle a la gente qué es eso de disfagia. La disfagia es esa dificultad que se presenta para tragar, esa sensación que tiene el paciente donde prácticamente en algunas ocasiones no puede iniciar la deglución o en otras ocasiones se dificulta el paso del alimento. La deglución va desde el momento en que uno decide que quiere comer, ingiere los alimentos desde la boca hasta el estómago. Y la dificultad precisamente de uno de estos pasos es lo que se identifica y se reconoce como disfagia. ¿Cuáles son las razones que pueden llevar a que una persona tenga disfagia, que no pueda tragar? La disfagia es consecuencia de una falta de interacción a nivel cerebral y de los músculos del esófago y de la faringe. Entonces, cualquier entidad que afecte... O sea, no se pone de acuerdo el cerebro y la garganta. Exactamente, y el esófago. Entonces, cualquier entidad que altere esta conversación, esta comunicación de vamos a estar de acuerdo, vamos a trabajar, entonces son causas de disfagia. Pueden ser trastornos neurológicos como las enfermedades cerebrovasculares, también la enfermedad de Parkinson y también un trastorno per se del esófago, de la motilidad esofágica. Entonces, son parte de las causas. En pacientes jóvenes, por ejemplo, la calasia es una de las que más identificamos. ¿Qué es eso de la calasia, doctora? La calasia es un trastorno de la motilidad esofágica primaria que consiste en la falta o la ausencia de peristalsis y una relajación incompleta que se da en el esfínter esofágico inferior, es decir, en una de las partes importantes del esófago. Entonces, doctora, además de esa dificultad para tragar que tiene el paciente, ¿cuáles otros síntomas puede experimentar que le puedan hablar al paciente que puede probablemente ser disfagia? Como la disfagia se relaciona en base a una enfermedad, porque es una manifestación de otras enfermedades, entonces se puede acompañar de pirosis, se puede acompañar incluso de tos. El paciente puede referir esa tos presente, persistente, una salivación excesiva. A veces esos pacientes no pueden tragar ni siquiera su propia saliva. Y también en otras ocasiones se puede presentar de regurgitación como tal. ¿Y la pirosis qué es, doctora? Es esa sensación, ese dolor, ese ardor, esa acidez que menciona el paciente. Entonces, una vez, si tenemos a alguien que dice, tengo dificultad para tragar, y también presenta pirosis, entonces podemos pensar que la causa de esta disfagia probablemente venga a nivel esofágico. Doctora, la dificultad para tragar que se presenta, ¿verdad?, en el momento que uno está en el almuerzo, es inmediata, que uno la resuelve tomándose un poquito de agua. ¿Eso entra dentro de la disfagia? Lo que la gente llama el añugamiento, ¿eso entra dentro de la disfagia? Claro que sí, esa es precisamente la disfagia que se conoce como orofaringia, porque se da inmediatamente, se inicia la deglución. Nosotros iniciamos la comida e inmediatamente se presenta ese añugamiento, como usted menciona, esa dificultad para tragarla, que a veces mejora con algunas maniobras o con el hecho de tomar líquidos. Entonces, sí, cabe dentro de este grupo. Pero entonces es una disfagia aguda. Me añugué, me tomé un poco de líquido, agua, otra sustancia líquida, y ahí ya pasa el bolo alimenticio y no pasa más nada. Si hago eso recurrente, posiblemente entonces sí tengo alguna condición que tenga que ir al médico. Pero si solo me llegué una vez, Roberto, ya con agua resuelvo. La doctora entonces lo tiene fácil, Roberto. No sé. ¿Y aquí tú dirás tanto, doctora, para tratar esos casos? Bueno, la disfagia como tal, en relación a cómo se instaura el cuadro, puede ser aguda, que es como usted menciona, que a veces tiene que ver, por ejemplo, con la ingesta de un cuerpo extraño, sin querer, sobre todo en la población infantil. Y la disfagia crónica,
que es la que nos da el dolor de cabeza, porque la aguda lo tenemos fácil. La crónica es aquella que hay que investigar, que hay que ver con qué se relaciona, cuáles características tienen, si es a los líquidos, si es a los sólidos. Entonces esa es la que nos da un poquitito más de dolor de cabeza. Entonces, usted dijo que esa se llama orofaringia, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cuáles otro tipo de disfagia pueden haber? Entonces el otro tipo de disfagia es también la esofágica, que es aquella en la que el paciente refiere que logró tragar un poquito, pero que se siente el alimento ahí detenido. Ese paciente que llega y dice, yo como que siento y tengo esa dificultad y creo que tengo algo, como si tuviera un bolo. Entonces, esa es la esofágica per se. Entonces, doctora, usted decía que en los niños es frecuente que se pueda dar esta condición aguda porque tragan quizás algo que no están listos o que no lo mastican bien y eso les provoca la disfagia. Entonces, ¿a quiénes afecta más regularmente este síntoma? Porque usted dice no es una enfermedad, sino una manifestación de otras enfermedades. Entonces, al ser una manifestación de otras enfermedades, va a afectar dependiendo cuál sea la enfermedad. Si tenemos grupos de pacientes con una enfermedad cerebrovascular, obviamente a quien va a afectar es a los envejecientes. Sí. En el contexto de pacientes jóvenes, por lo general sería de 48 a 78 años que afectaría quizás trastornos motores como la acalasia y el espasmo esofágico distal, que son ya trastornos que se deben identificar con algunos métodos específicos. Pero por lo general, quienes más nos llegan a la consulta son esos pacientes viejitos que han tenido un EBC y que secundario a ese EBC entonces va con la dificultad de tragar, con la dificultad de que el alimento no pasa de manera fácil y entonces necesita ayuda en ese caso. Entonces, doctora, los métodos para poder establecer el diagnóstico de qué está provocando esa disfagia, ¿cómo se realiza? ¿Cuál es esa evaluación que realiza el gastroenterólogo cuando un paciente llega refiriéndole esta manifestación clínica? Lo más importante es la historia clínica, siempre. La historia clínica nos va a decir, prácticamente el 70% nos va a decir de qué se trata, a qué se debe la disfagia, por las características. Si es de inicio lento, si es de inicio súbito, si es progresiva, si se da en algunas ocasiones y en otras no, que también nos puede orientar a algunas patologías. Y tomando en cuenta esta anamnesis, este interrogatorio, entonces nos vamos a complementar con los estudios. Desde un esofagograma que te puede dar por la forma como pinta el esófago, nos puede orientar a algunas patologías. La endoscopia digestiva alta, porque nos va a mostrar si hay la presencia de un tumor o no, si estamos ante una estenosis, una estrechez del esófago que está impidiendo el paso del bolo. Y otro de los métodos que nosotros estamos realizando es la manometría esofágica de alta resolución, que esta mide presiones tanto del cuerpo esofágico como de los esfínteres y nos identifica si estamos ante un trastorno motor. Si el daño que se ha producido y que está ocasionando la disfagia es precisamente una alteración de la motilidad esofágica. Excelente. Si usted acaba de sintonizar, hoy estamos conversando con la doctora Emeline Durán. Estamos hablando sobre disfagia, esa dificultad para tragar que sienten algunos pacientes por causas que ya la doctora ha ido explicando. Si usted tiene alguna duda con relación a este tema o otro tema de gastroenterología, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 o también a través de la línea internacional 833-380-0062. Entonces, doctora, una vez se establecen cuáles son las causas que están provocando esta disfagia, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, una vez establecida la causa, vamos al tratamiento, vamos de lleno con eso. Vamos, si estamos ante una entidad, por ejemplo, los pacientes envejecientes, que es secundario a una enfermedad cerebrovascular o a una enfermedad de Parkinson, el manejo de las enfermedades y también agregando a estos pacientes, ayudarles con la alimentación, con la colocación de un PEC, que es una gastrostomía percutánea endoscópica. También en el contexto de un paciente con una acalasia, se deben utilizar fármacos como calcio antagonista,
En algunas ocasiones incluso se llega a colocar toxina botulínica para ayudar a relajar al músculo. Doctora. Otra, en algunos casos puede ser, dependiendo del tipo de acalasia, en el que el paciente lo que requiere es cirugía. Entonces, se debe identificar la causa y a la vez, identificada ya la causa, se determina y se decide cuál es el manejo. Y esto entonces es lo que va a ayudar a mejorar la condición de disfagia. Me gustaría que pudiera explicar, pero los detalles de cómo se determina el tratamiento para cada paciente, pero vamos a darle chance a la gente que se comunique con nosotros. Buenos días, Cátedra Médica. Muy buenos días, gracias. Saludos a todos. Saludos. Doctora, la dificultad para tragar y eso, ¿podría tener la disfagia? Sí. ¿Podría tener componentes psicológicos? Lo pregunto porque mi hermano, recuerdo que para tragar una píldora, una simple aspirina, algo así, había que molerla totalmente. Y no recuerdo tantos episodios de atragantamiento, por ejemplo, comiendo alimentos normales. Le escucho. Excelente esa pregunta, doctora, porque hay gente que para tomarse una pastilla, eso es un tema, doctora. Sí, definitivamente sí tiene relación. Hay algunos pacientes en los que no se identifica una causa de disfagia. Se han hecho todo la cartera de analíticas y métodos diagnósticos y realmente la relación que tiene es con algún trastorno, por así decirlo, psiquiátrico o un factor estresante anterior. Aquellos pacientes que quizás tuvieron dificultad para tragar cuando eran más pequeños y luego entonces se quedan con esa noción. Casi siempre pasa con la ingesta de pastillas, de medicamentos. Sí. Entonces, sí, totalmente. Hay una asociación importante, hay un factor psicológico, un factor estresante anterior. Muy buena pregunta, de verdad. Entonces, ¿cuál es más frecuente? Ya hemos dicho que la disfagia es una manifestación, digamos, secundaria a otros trastornos o porque se produce una falta de colaboración o coordinación entre esa vía cerebro, esófago, laringe. ¿Cuál es más frecuente? ¿La secundaria a otras manifestaciones o esa que se produce por esa falta de colaboración o apoyo entre estos tres elementos? Si tomamos en cuenta algo, aunque sea secundaria a una condición, hay una falta de coordinación. Siempre está ahí la falta de coordinación. Exactamente, siempre está. Que se relaciona probablemente por la entidad. O sea, tenemos un cuerpo, tenemos un organismo que está pasando por una situación, que está estresado, y no hay una buena relación de ese intestino-cerebro, de ese sistema digestivo-cerebro, secundario incluso a cualquier otra entidad que no necesariamente tiene que ser a nivel digestivo. Bien, vamos a seguir con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, una pregunta a la doctora. Sí, adelante. ¿A qué se debe que hay veces que yo tragando saliva me duele la garganta? Porque hay veces que no. Ella dice que al tragar saliva le duele la garganta. ¿Qué se debe? Entonces, en ese caso, se debe evaluar la cavidad oral y también se debe evaluar parte del esófago para identificar si hay alguna lesión per se, si hay algún quiste que se puede ver, si hay algún nódulo. Entonces, así identificar si precisamente hay algo que está ahí obstruyendo, que no permite que se dé de manera natural el paso de la saliva. Entonces, hay que ir a la consulta. Doctor Lafontaine. Doctora, frente a una situación así, es molesta, muy molesta de por sí, pero el gran temor es que se pueda ir, como dice la gente, por la vía aérea, el camino viejo. ¿Qué posibilidad hay de que esta situación, esta complicación se pueda dar? Es precisamente lo que más tememos, sobre todo en esos pacientes viejitos que no tienen control de lo que están tragando. Precisamente pueden tener una aspiración de alimentos que se puede ir a pulmón, una broncoaspiración, y secundario a esto presentar un proceso desde una neumonía hasta incluso dificultad respiratoria per se y caer en un proceso ya difícil como tal, estar ingresados. Entonces nosotros debemos, si tenemos pacientes con disfagia, identificarlo,
llevarlos al médico correspondiente, al gastroenterólogo, allí identificar la causa para evitar precisamente la broncoaspiración y la desnutrición de estos pacientes. Porque ya una vez ocurra la broncoaspiración, entonces el enfoque es mucho más difícil. Ahora que el doctor Lafontaine pregunta eso, ¿es peligroso que se vaya el alimento o alguna bebida por lo que la gente llama el camino viejo? Claro, porque no es parte de su función. Es una función pulmonar. Entonces, se supone que la fase de la deglución va desde aquel momento que yo decido comer, una fase oral, luego una fase orofaringea, en el que el alimento pasa desde la faringe hacia el esófago, y luego la fase esofágica, donde pasa desde el esófago al estómago. Eso es lo natural. Entonces, si rompemos este ciclo, evidentemente se van a alterar y van a haber consecuencias como las neumonías en estos pacientes. Bueno, doctora, excelente conversación la que estamos teniendo con usted hoy aquí en Cátedra Médica. La gente que nos escucha, les motivamos a que permanezcan en sintonía, pues en este momento vamos a hacer una breve pausa comercial, pero regresamos en breve.